de Fuego, el personaje de la semana con Fray José Esteban. ¿Qué tal, amigos de Santa Mónica Digital? Bienvenidos, ya estamos en Vidas de Fuego con el Padre José Esteban, quien ya está con nosotros. Damos la bienvenida al Padre José. Padre José, ¿qué tal está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Padre Nicolás. Pues aquí estamos para presentar un gran místico y un gran poeta, San Juan de la Cruz. Así es, esos dos calificativos ya nos hablan de él, esos dos adjetivos calificativos, místico y poeta, llama la atención. Además, místico profundo, diríamos, que toca, llega a expresar aquella realidad divina de Dios, y poeta también, uno de los mejores poetas místico del siglo de oro. Cuéntenos dónde nació, porque su nombre no corresponde con San Juan de la Cruz, ¿verdad? Tenías otro nombre. Correcto, él se llamaba Juan de Yepes Álvarez. Así Nació es. en Fonteros, Ávila, España, en el 1542. Así es, Luego, 1542, siglo a XVI. Carmelita, pues él se llamó Juan de San Matías. Y ya cuando fue Carmelita descalzo, San Juan de la Cruz. Así es. Tenemos Y su será la nombre. cruz la que va a definir la vida de San Juan, ¿verdad? De este fraile carmelita que, junto a esas amistades místicas que va a cultivar él, una de ellas, una de esas grandes amistades, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. ¿Qué nos cuenta de la infancia, de la familia, de la biografía de San Juan de la Cruz? Pues podemos decir una infancia de una necesidad tremenda, muy pobre esa familia. Su papá, Gonzalo de Yepes, pues que bueno, se dedicaba a hacer contratos, etcétera, perdió mucho dinero y al final se casó con Catalina Álvarez y terminó siendo tejedora. Y pasaron muchos problemas económicos. Falleció muy temprano el papá de Juan, cuando él tenía apenas 3 años, y la mamá fue caminando de un sitio a otro hasta que por fin ya pudo detenerse en Medina del Campo y gracias a su hijo mayor que se casó, pudo tener un poquito mejor situación económica. Pero Juancito, el pobre, desde pequeño muy necesitado. Mira que estamos en una época, es la época del siglo de oro de España, está que el imperio español ha llegado hasta los últimos rincones del mundo, hay grandes tesoros, etcétera, pero una gran masa de pobres tremendos y que lo pasan con muchas dificultades. En fin, y entonces en este caso el pobre Juancito de pequeño pues logró encontrar trabajo en un hospital y así ganar lo suficiente para sus estudios. Primero estudió en una escuelita, colegio de niños de la doctrina, que pudo aprender las primeras letras, y llegaron los jesuitas y colocaron su escuela, y ahí sí pudo estudiar más, hasta el latín, retórica, y vamos a decir cómo desenvolverse en la lengua de Cicerón, Julio César, Virgilio, y el humanismo cristiano. Estamos en la época renacentista. Entonces tuvo una buena educación a pesar de su pobreza, ¿no? Cómo se superó. Quizás, oye, un detallito bonito, y la devoción tan grande que tuvo a la Virgen María, de pequeñito se cayó en una laguna, se estaba hundiendo en el lodo y dice que se le apareció la Virgen María, bella, toda pulcra, toda limpia, y le estiró la mano para cogerlo. Dijo, cógeme de la mano y te saco de ahí. Y él no quería alargar la mano para no ensuciar la mano limpia de la Virgen María. Se lo dijo por doble vez y tampoco por no ensuciar su manita. Y llegó un campesino por allí y con una quijada le estiró, lo sacó y se salvó. Bueno, desde ahí tuvo mucha devoción a la Virgen. Así es. Y se plasmaría en entrar precisamente en los carmelitas, donde tenían tanta devoción a la Virgen del Carmen. Así es. A pesar de la infancia pobre que tuvo, esa curiosidad intelectual le llevó a los estudios, muy aplicado a los estudios, callado él, siempre cercano a los libros, y además aprendió todos los estudios clásicos que le sirvieron después. También tiene que ver ahí su faceta de poeta, que ya se le veía desde pequeño, ese interés por la poesía, también la poesía clásica. Luego lo tenemos de fraile, y de fraile va a ser uno de los grandes protagonistas de la Reforma del Carmelo, y decíamos, amigo de Santa Teresa de Jesús, pero padecerá mucho, tendrá grandes penalidades para lograr aquel objetivo que se había propuesto. Cuéntanos un poco más de esto, Padre José.
Bien, ingresó en los Carmelitas y estos le llevaron a terminar sus estudios en Salamanca. Allí estudió arte y con mucha dedicación. Y cuando ya regresó a Medina del Campo para ordenarse de sacerdote, eh, pues allí conoció a Santa Teresa de Cepeda y Humada, Santa Teresa de Jesús, Ujú. y, y lo animó porque él estaba un poquito defraudado por los carmelitas y quería meterse cartujo para vivir más íntimamente, más profundamente. Y justamente tenía este interés, Santa Teresa, de renovar también el Carmelo. Coincidieron estas dos almas, Ujú. que serán gemelas, que se ayudarán mutuamente, vivirán muy unidas en todo, desde el aspecto de su renovación de su comunidad religiosa, carmelitas, y luego también su experiencia mística. Decía Santa Teresa que era imposible dialogar con San Juan de la Cruz y no caer en éxtasis. O sea que eran dos gemelas de amor total a Dios, y un empeño inmenso de invitar a todos a vivir en esta unión amorosa total con el Señor, ¿no? Como había dicho una frase tan bonita San Juan de la Cruz, dentro de las frases que tiene, dice, bueno, Dios envió a su Hijo, es su palabra, y ahí en esa palabra nos lo ha dicho todo, ¿no? En Cristo Jesús. Así es. Y además comentaba usted esa amistad cercana con Teresa de Jesús que se va a expresar a través de la poesía mística. No nos olvidemos que son los místicos, los poetas místicos de ese siglo de oro español. Subida al Monte Carmelo, por ejemplo. Noche oscura o llama de amor viva, que es una poesía preciosa, Padre José. A ver si nos cuenta algo de esa parte mística de San Juan de la Cruz. Bueno, la subida a Monte Carmelo es una experiencia que tuvo ya avanzado su edad, ¿no? Pero Ujú. quería, por un lado, clarificar, o sea, además del aspecto de renovar la vida del Carmelo, también la vida espiritual de la Iglesia. Justamente en ese tiempo habían surgido toda la reforma luterana, la división en la Iglesia, y ellos querían ir, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, a lo esencial, ¿no? Y esa experiencia mística de encuentro con Dios amorosa. Y ellos lo expresaron, pues como bien dices, a través de la poesía, Noche Oscura del Alma, Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva, como a través de sus recursos literarios, paradojas, por ejemplo, habla ahí de cautiverio suave, ¿no? Cautiverio o regalada llaga o cautiverio suave o Exclamaciones toque delicado. estremecedoras, Sí, sí. oh llama de Una amor viva, viva. ¿no? Que Ese encuentro tiernamente amoroso. hieres, Padre José. Mire, y mire esa imagen, ese símbolo tan bonito, ¿verdad? Esa metáfora que utiliza. O llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Es que cuando usted me menciona a San Juan de la Cruz, yo me pongo místico, Padre José. Eso, es que muy bien. Mira, o sea, es una mística, como digo, que va a lo esencial, a clarificar, porque había ya unos místicos Mm. demasiado que criticaban a la naturaleza humana, hacían, bueno, aberraciones, y él iba a lo esencial. Y, Así por es. ejemplo, en este sentido, no solamente, como todo místico, ahí la primera de liberarse un poquito de los sentidos, de las cosas del mundo, de Así es. purificarlos, para llegar al final a esa unión perfecta con Dios, ¿no? Bueno, pues ellos tienen, o San Juan de la Cruz tiene unos caminos muy bonitos, en la vía purgativa, iluminativa, la unitiva, pero no Ujú. solamente es privarse o cuidar los sentidos, por ejemplo, las potencias de la memoria. Bueno, todo lo que tengamos en la memoria hay que purificarlo en torno a la esperanza mística, ¿no? Ese encuentro con el Señor. El entendimiento, purificarlo a través de la fe, del verdadero conocimiento de Dios. Así es. Esos deseos que puede tener uno de las cosas del mundo, etcétera, purificarlo en el amor, pero en el amor pleno, ¿no? Pero él añade también la noche oscura, algo muy curioso, donde es un vaciamiento Esto es algo interior. muy bueno, Padre José, la noche oscura, porque la noche oscura del alma hay que agregar, ¿verdad? En esa lucha espiritual, en esa batalla que tenemos todos los días, no todo es luz, no todo es lámpara, no son lámparas de fuego siempre, sino que hay una oscuridad también que el alma, que nosotros tenemos que pelear, pero salir iluminados. Es decir, esa noche termina en la luz. Sí, sí, utiliza esta palabra noche, porque claro, en la noche todo se vuelve ya más oscuro, ¿no? Todas las cosas, pero al mismo tiempo se purifica, es un significado que habla de una noche de sentido, una noche del espíritu,
pero donde casi está también la ausencia hasta del mismo Dios. Así Eh, es. no sé si sería mucho la comparación, pero para que no nos quedemos solamente en el gustito de estar con Dios, ese gustito no, ese estaría con nada para estar el alma limpia de todo afecto, de todo deseo y ahora sí encontrarse ya perfectamente con el Señor, no solamente con los gustitos que da, sino plenamente con Él, en el pleno vacío, pero que al final es llenado por un amor total, que es el amor divino, ¿no? El amor Así es. que da plenitud y felicidad, ¿no? Tanto así que dirá, vivo sin vivir en mí, que también lo dirá Santa Teresa, ¿verdad? Tras de un amoroso lance, también otra frase bonita, un pastorcito, el pastorcito también es bonito, un pastorcito solo está penando, ajeno de dolor y de contento, y frases y poesías, poemas místicos, versos preciosos de San Juan de la Cruz, Padre José. ¿Qué más nos cuenta? Porque su vida de fraile no fue fácil, ¿eh? La reforma le costó, No fue fácil, no solo viajes, claro. cárcel también. Claro, él, bueno, en principio quería enseñar a todos en el lenguaje hablado, ¿no? Dice que persona con que se encontraba con él lo hacía crecer en amor total a Dios, o sea, convertía a muchos. En este proceso, por ejemplo, cuando estuvo en Ávila, Santa Teresa también, tanto para que dirigiera espiritualmente a las monjas carmelitas como también a las nuevas fundaciones de carmelitas descalzos. Bueno, pues allá llegó y decía, uy, este hombre nos quiere convertir a todas, ¿no? Y al principio no querían acercarse a él, ¿no? Pero él era tan suave, tan sencillo, ganaba tanto los corazones que a todas las ganaba para Dios inmediatamente. Incluso también a los laicos, a los de fuera. Dice que había una persona que estaba liando con un señor y no era su esposo, etcétera, y él lo animó para una vida santa, buena, y el que era su amante lo vio salir al padrecito y le pegó una paliza inmensa porque se había retirado su amante de su costado. Y bueno, también en lo que era la reforma de los carmelitas, entre problemas estaba la monarquía que quería renovar a las órdenes religiosas, estaba también la iglesia, el pontificado, y ahí estaban en medio pues, los carmelitas. No le entendieron muy bien a Santa Teresa, a San Juan, y quisieron los carmelitas ir en contra, lo llevaron a prisión, Se escapó de unos meses prisión. Yo nada más. recuerdo esa escena, Padre José, la escena que tengo yo en mente, a San Juan de la Cruz escapando de la cárcel por la ventana, además sostenido por sábanas. Sí, en la cárcel, o sea, era el convento de Toledo, pero en una parte lejana, al lado de la muralla de Toledo, que debajo estaba el río Duero, era impresionante la caída, etcétera. Bueno, pues allá en un rinconcito apenas podía ni estar sentado, y ahí tenía que estar ahí húmedo, frío, oloroso, una situación muy, muy triste. Ahí lo dejaron, ¿no? Quizás con la intención de que cambiara de idea, de que volviera otra vez a lo que era siempre el Carmelo, ¿no? Y bueno, pues ahí vio como a través de la poesía, bueno, la teología de él, de la cruz, San Juan de la Cruz, es los sufrimientos nos logran acercar más a Dios. O sea, todo esto, su primera experiencia en el convento de Úbeda, que hubo era un rinconcito de nada, húmedo. Cuando nevaba se quedaba el hábito lleno de Sí, nieve. todo mojado. Hasta Santa Teresa se asustó en esa primera fundación que tuvo. Y luego el castigo que le hicieron en la cárcel, igualito, estaba en una situación. Pero él lo transformaba en cántico espiritual. Parece que escribió ahí sus primeros versos, poesías, poema de La Fonte, etcétera. Así Bueno, es. al final vio que aquello no tenía solución, que iba a estar mucho tiempo ahí y trató de escaparse con la ayuda del carcelero, descolgándose, pero es un milagro porque era con ropas, etcétera, que podían Sábanas, rasgarse, que podían lo que pudo caerse conseguir. y caerse al precipicio porque era de la muralla profundo. Pues cayó, o sea, cómo aguantó todo, fue un milagro, deslizarse por una ventana estrecha, caer por la pared y abajo para hacer metro porque si no se caía hasta el fondo y de noche que no se veía nada. Imagínese. Luego cómo le ayudó un perrito que estaba ahí recorriendo el camino que hacía
porque no sabía por dónde salir después. Terminó dentro de un convento de otras monjitas. Al final, cómo superar esa muralla, cómo Dios le fue llevando hasta que llegó a otro convento de las Descalzas. Allí lo acogieron y luego estuvo en un hospital reponiéndose porque estaba flaquísimo, no había comido nada, etcétera. Además que ya era austero en la comida, ¿no? Y mortificado Aparte de eso, en la oración. aparte de eso, sí. Bien, Pero Padre fíjate, José, una vida apasionante, bonita, preciosa, hermosa. Cuéntenos más cómo murió el pobre San Juan de la Cruz. bueno, tuvieron reconocimiento ya de la nueva orden, Reforma Teresiana, en el cuando él tendría más o menos 30 y tantos años. Bueno, luego ejerció varias responsabilidades, Así fue es. hacia Andalucía, ahí tuvo una experiencia Reformador, muy provincial, en visitador. Lleras, en el Calvario, donde ahí escribió varias de estas obras, Sí, sí. dialogando con sus, porque era un lugar donde estudiaban en la universidad, y en el diálogo de lo que había aprendido en la Universidad de Salamanca, después lo transcribió en estas obras que hemos dicho, y luego tuvo bastantes tareas dentro de la nueva orden, ¿no? Así De es. ser visitador, de animador a todos en la vida espiritual, y otra vez pues tuvo problemas dentro de su misma orden, cuál era la concepción es real para seguir adelante, y terminó como un súbdito normal, frailecito, cuando iba a ir a Segovia ya, ahí medio retiradito y tal, dentro de su comunidad, pues tuvo una enfermedad por el camino y murió, Y murió. a los 49 años. Murió en camino, ¿verdad? Sí, bueno, Su sí, destinatario, su destino era otro. hacia Segovia. Hacia Y Segovia. luego tuvieron ahí cuando murió, que como tenía fama de santo, Así es. descuartizaron su cuerpo El para cuerpo. ver a dónde iba, si a Segovia o Úbeda, qué problemas. Bueno, fue beatificado, después seguidamente en el 1627 canonizado, y luego reconocido como doctor de la Iglesia y patrono de los poetas españoles, ¿no? Así es. Místico él, siglo de oro español, no se olviden la poesía, muy rica en imágenes, en símbolos, en metáforas profundas, religiosas. Lo recomiendo personalmente, Llama de Amor Viva. Padre José, también usted tiene la tarea de releer ese poema, esos Eso. versos, y disfrutar de esos versos hoy. Buscad leyendo y hallaréis meditando, dice. Decía así. Pon donde no hay amor y sacarás amor. Así es. Padre José, gracias por esta vida de fuego contada y nos encontramos el próximo miércoles a las 11:05 de la mañana. ¿Qué le parece? Vamos a adelantar un poquito Muy más ya bien. que Santa Mónica estrena nueva programación. Hasta el próximo miércoles. Felicitaciones. Muy bien. Bien, despedimos al Padre José Estebas, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Adiós.